Buenos días a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por venir. Saludamos a los que nos ven en vivo desde Facebook. Y bueno, hoy tenemos a la doctora Ruth Fuentes García del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Ella estudió la carrera de actuaría ahí en nuestra facultad y también la maestría, y luego se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Bath, y luego me cuenta que estuvo en el Banco de México un ratito, y desde el 2007 la tenemos de profesora de tiempo completo en nuestro departamento, y hoy nos va a platicar de algo que dice modelos lineales para poblaciones heterogéneas, un acercamiento usando modelos de mezclas. Muchas gracias. Gracias, Muco, y muchas gracias a los que están aquí y muchas gracias a todos por la invitación. Eh, Fíjense que estuve pensando qué platicarles y les voy a contar de una familia de problemas a los que me he enfrentado. Pues ya tiene un ratito, yo creo que habremos empezado hace unos 7 años más o menos, con un estudiante del posgrado en epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, fíjense, les voy a platicar primero cuál es el contexto, a ver si vamos motivando el problema. Estos son los datos que tenía este estudiante, Ricardo, para nada más las niñas, le puso allí mujeres, pero son niñas. Fíjense que son trayectorias de adiposidad. En la anotación sobre el eje del tiempo tenemos lo que el índice de masa corporal estandarizado, porque son bebitos. Entonces empezaron a los 6 meses, luego a los 12, 24, 48, 7, 8 y 9, 7, 8 y 10 años. ¿Sí? Entonces, voy a adelantarme tantito. Estos datos provienen de un seguimiento de corte, es decir, el Instituto de Salud Pública tiene algunas cortes que explora. Un estudio que reclutó madres en el 2004, mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo, con una serie de criterios de inclusión. Les piden muchas cosas y su disposición para participar. Este análisis sería secundario, quiere decir que vamos a analizar los datos para hacerles una pregunta diferente a lo que originó la Corte. La Corte originalmente quería ver o explorar cuál era el efecto de suplementar a las madres con DHA, ácidos grasos, y ver después, tratar de medir cómo afectaba eso o si tenía algún efecto sobre el proceso del desarrollo cognitivo de sus hijos. Entonces, la invitación a las madres fue participar desde su embarazo y darle seguimiento a sus hijos. Creo que terminaron por ahí de los 15, 16 años. ¿Sale? Y entonces, pues yo preguntaba a Ricardo, ¿y por qué quieren estudiar las trayectorias de adiposidad de los niños? ¿No? Este es un marcador de adiposidad. Tienen otras mediciones, pero pues empezamos con este. Y es importante porque el exceso de adiposidad en los niños hipotetizan que tiene un efecto sobre algunos parámetros de síndrome metabólico en su edad ya de adolescencia y quizá incluso la edad adulta. Por ejemplo, pues riesgos de arteriosclerosis, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa. Eventualmente, como adultos, estas personas, o todos, ¿no?, podemos desarrollar diabetes, por ejemplo. No sé si ustedes, que son tan jovencitos, se preocupen por esas cosas, pero a lo mejor en su familia hay alguien que ya tiene cuidados para estas enfermedades o esta epidemia no contagiosa, ¿no?, de cosas que son, de hecho, yo creo que desde mi perspectiva, uno de los problemas de salud pública más grande que tiene el país, porque eventualmente, después de un rato de tener, por ejemplo, diabetes, la gente desarrolla insuficiencia renal y termina en procesos de diálisis para poder tener una mejor calidad de vida. Y eso es un costo monumental, ¿no? Entonces, pues bueno, ese era el problema, ¿sale? Entonces, les cuento yo, fíjense que uno dice, oye, pero ¿a poco cuáles grupos o cuáles trayectorias, cuál población heterogénea? Bueno, con mucha imaginación y mucha generosidad, piensen ustedes en una trayectoria media, ¿no? Como si quisiéramos ver, pues, dónde anda, ¿no?
no están todos pegaditos. Ciertamente hay una diversidad biológica, ¿no? Habemos unos más chaparritos, hay unas chicas más altas, ¿no? Si uno piensa en la población en general, pues no es lo mismo Chiapas, Yucatán que Sinaloa. Hay una diversidad biológica. Pero pues también hay algunos comportamientos extremos, ¿no? o distintos que sí se alejan bastante de la media. Y entonces, para la parte clínica, pues esas son las trayectorias que quieren empezar a vigilar, ¿sí? Para ver o medir más adelante qué alteraciones pueden empezar a sustentar. Entonces, al final, esto cabe en lo que hoy, a lo mejor esto sí ya lo han escuchado, llamamos un problema de clasificación no supervisada, ¿no? Ahora que está el abordaje de aprendizaje automático con este boom tan importante, ¿no? Esta familia de problemas de agrupamiento sin conocer si hay o no grupos, pues es una de las cosas que más preocupa. Y hay un montón de esfuerzos allí por estos aprendizajes que a lo mejor tienen una relación con inferencia estadística cercana, pero también hay muchos procesos heurísticos. En este contexto, pues nos interesa saber exactamente qué estamos haciendo. A veces los algoritmos de aprendizaje automático tienen algunas partes que se convierten como una caja negra, ¿no? Algunos procesos que no es tan claro entender qué está pasando, inclusive para cosas tan básicas como calibrar un parámetro, ¿no? Entonces, en este contexto, sí queremos saber exactamente qué estamos haciendo, qué está pasando. Y las cortes, por otro lado, tampoco son grandototas. Esta corte, imagínense, se reclutaron bastantes madres y luego se fueron siguiendo. Y uno se cansa de estar, no, pues que le toca chequeo, traiga al bebé, le van a tomar muestra de sangre, lo pesan, lo miden. Ay, hoy tengo sesión de tejido con mi comadre, me la voy a saltar, ¿no? Y así van dejando a la corte. Siempre hay una tasa de abandono. Entonces, realmente son pocos datos. Estos datos, por ejemplo, ya para cuando los exploramos, son más o menos como 240 datos que están completos. Son poquitos. El problema de clasificación no supervisada se puede abordar con un modelo de mezclas, ¿sí? Es una suma finita de distribuciones ponderadas, ¿no? Y para hacer el trabajo de inferencia, para aprender sobre los parámetros de lo que sea que uno quiera asumir aquí en la G para describir el comportamiento aleatorio, pues siempre se trabaja con la verosimilitud aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Que le agrego, además de la etiqueta que nos dice quién es el individuo que estoy explorando, le agrego una variable D, que es una etiqueta que marca al grupo al que yo lo estaría asignando. ¿Sale? Si hay alguna duda, me van diciendo y nos detenemos. Déjenme, para irles motivando cuál es el origen de abordar este problema de clasificación no supervisada con un modelo de mezclas, piensen en este contexto. Estos son datos univariados, ¿no? Entonces uno tiene su histograma. Ahí está la distribución de esta variable aleatoria, que son unos datos de unas galaxias que son populares allí para explorar cuando uno quiere proponer métodos para agrupar. Entonces, mi chamba es decir, bueno, ¿esta población es homogénea? Pues no, ¿verdad? Porque si fuera homogénea, pues a lo mejor esperaría algo, pues de sueño guajiro, algo como gaussiano, ¿no? Un comportamiento simétrico, estable, que yo puedo alcanzar a quedarme conforme con cómo describo la aleatoriedad. Aquí, si se fijan, pues este histograma es muy multimodal, ¿sí? Entonces, en términos de prueba, el problema surgió para describir mejor la distribución de este histograma multimodal. Pero al final uno dijo, bueno, ¿qué te parece si podemos usar esto para hacer grupos? Y le vas preguntando a las modas, oye, ¿no será que pues, si yo aquí como que divido a la población, pues aquí tengo una población ciertamente mucho más homogénea que si la pienso así completa? ¿Sale? Entonces, bueno, pues funciona muy bien en el univariado, estábamos contentos. Y luego uno piensa en los datos, déjenme ponerles los datos, un ejemplo bivariado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya está, ya lo pasamos ahí perdónenme, por un estimador de mezclas de gaussianas, y lo que pone aquí es su propuesta del mejor ajuste, ¿sí? El mejor ajuste en términos de cuántas componentes, cuántos sumandos en esa mezcla de gaussianas necesita para describir el comportamiento aleatorio.
Entonces, fíjense, para que empiecen a ver el reto o algunos de los retos que vamos enfrentando cuando queremos hacer esto con modelos de mezclas. Estos datos tienen, para este caso, de esta nubecita de puntos de abajo, a lo mejor eso sí tienen un comportamiento gaussiano, ¿no? Aquí tenemos cortes elipsoidales más o menos, ¿no? Pero en este no. La distribución de esta nube de puntos pues, tiene aquí como un chipotito, ¿no? Si lo pensamos así. Entonces, la mezcla para describir este comportamiento aleatorio bien necesita dos componentes, dos sumandos. Sube masa en 2 puntos para que quede bonita la distribución y, bueno, refleje bien el comportamiento de los datos. Entonces, si yo me preocupo por hacer grupos y nada más miro cómo están clasificando, cuántas modas hay, pues a lo mejor yo diría así, muy puristamente, pues son 3 grupos, el verde, el azul y el rojo. Pero si se fijan, en realidad, si yo pienso, quítenle los colores y quítenle el diámetro a las esferas. Si tengo que agrupar, definir un grupo es complejo, pero ahí me corrigen ustedes, yo me quedo contento si me dices que hay un grupo y 2 grupos, 2 comportamientos mucho más homogéneos al interior del grupo que si pienso en toda la población, ¿sí? Entonces, el diámetro de esas bolitas es el inverso de la probabilidad de asignación. Entonces, aquí hay mucha incertidumbre para asignarle si era verde o si era azul. Como que si me paro en la frontera de estas 2 distribuciones marginales, para clasificarte a verde o azulito, me echo un volado, ¿no? Es casi que igual de probable. Entonces, eso me sugiere que aquí a lo mejor tengo un solo grupo. Necesito 3 sumandos en la mezcla finita, pero en realidad estoy describiendo 2 grupos más homogéneos que si pienso en la población completa. ¿Sí está bien? ¿Sale? Entonces, en la literatura médica, la otra cosa, el otro reto que surge, fíjense, si uno piensa en una mezcla como esta, de 3 sumandos, una mezcla gaussiana de 3 sumandos, para aprender de esta verosimilitud, yo tengo el producto de sumas. Y entonces termino estimando, maximizando la verosimilitud. Algunos de ustedes que ya conozcan cómo pueden hacer inferencia, pues la verosimilitud siempre es una herramienta que podemos utilizar. Optimizamos a lo mejor la verosimilitud o la usamos quizá con un enfoque bayesiano para aproximarnos a una descripción que combine mi conocimiento inicial con lo que ocurre en los datos. Si yo intercambio las etiquetas y le pongo aquí 2 y aquí 1 y aquí 3, esta verosimilitud es invariante para cualquier permutación de los índices. La etiqueta es lo de menos, ¿no? Yo tengo 3 modas. Entonces, en la otra opción para estimar esto es con un algoritmo de esperanza y maximización. Condiciono con esta etiqueta, esta verosimilitud aumentada que hice, y luego maximizo localmente, porque ya sé qué hacer con una sola gaussiana, pero no sé qué hacer cuando tengo el producto de esta suma, ¿no? Entonces, bueno, se me dificulta. Entonces, el otro reto que tiene es, hablan de la identificabilidad de los parámetros. Y es por esto, porque yo puedo pues, permutar las etiquetas y la suma queda intacta, ¿sí? Entonces, fíjense, los médicos, cuando Ricardo me platicó su problema, me dijo, mire, yo me encontré esta propuesta. Y lo que hicieron es, primero, pensar, oye, pues mira, tú tienes observaciones longitudinales, los niños Y al tiempo T. Y pues lo que tú quieres es describir un comportamiento en el tiempo. ¿Por qué no usamos funciones a lo mejor lineales o polinómicas, ¿no? Este era el ejemplo que ponía el artículo, para describir la trayectoria, o sea, este perfil como la grafiquita que vimos al inicio, a lo largo del tiempo. Y claro, pues si tú quieres, puedes hacer cada coeficiente función de algo que te interese, pues con un ruido aleatorio, ¿no? Y al ruido, pues, ¿para qué te complicas? Lo puedes asumir normal y puedes restringir como sea necesario las covarianzas entre las cosas para que puedas identificar los parámetros. Y terminas rápido, ¿no? Bueno, entonces, lo que hacen, ¿qué están haciendo? Bueno, esta propuesta
se puede combinar con la idea de incluir una variable, o sea, como que fusionar un modelo que podría ser del tiempo en una estructura lineal, pero con una mezcla como la que vimos hace rato para los histogramas. Una etiqueta que me vaya diciendo a qué clase voy a asignar a mi observación, o sea, le pongo ahí como una multinomial. Y todavía más, ya pues uno entiende que los médicos pues quisieran relacionar muchas cosas. Puedes hacer que la probabilidad de asignación a una clase dependa de parámetros que acompañen a variables que a ti te interesen. Ay, pues esto ya creció, ¿no? El problema ya se hizo un poquito más grande, hay muchos parámetros, esa es la cosa, hay muchos parámetros. Entonces, me regreso. ¿Qué están pensando? Fíjense, estos modelos lineales pues caen en la familia de modelos lineales mixtos. ¿Qué hacen? Yo tengo una regresión, mi modelo lineal clásico favorito, que a lo mejor todo el mundo ha visto, es una regresión, ¿no? Yo tengo una variable que quiero explicar como función de X o K regresores. Pues eso está muy bien. Oye, pero fíjate que tienen que ser gaussianos para que las cosas pues salgan bonitas en términos de las propiedades de los estimadores. ¿Se cumple? ¡Ay, sí! Encima le pedí a las observaciones que sean no correlacionadas para que la regresión funcione. Ah, está buenísimo. ¿Y aquí qué pasa? Híjole, pues mira, si yo pienso en cada perfil longitudinal como un agrupamiento, pues una partición individual, tengo dos fuentes de variación que yo quisiera que el modelo capturara. Una es la variación entre individuos, porque puedo pensar en mi trayectoria media, pero otra es la variación al interior del propio individuo, que fue cambiando su adiposidad en el tiempo. Entonces, un modelo que asume que no hay correlación, pues está ignorando que yo también puedo afectar dónde está mi variación a lo largo del tiempo. Sí es deseable traer a la mesa la posibilidad de usar un modelo lineal mixto, pero que me permita dividir en grupitos los perfiles, pues para capturar mejor la aleatoriedad. ¿Sí está bien? Entonces, pues usando esto, yo dije, bueno, pues a ver, vamos a usar estos, a ver cómo le va a nuestros perfiles de los niños. Ok, por ejemplo, el artículo que Ricardo citaba, pues hacía las cosas bien para clases que eran muy distintas, ¿no? Unas que venían en un decaimiento cuadrático pero suavecito y otros pues ya mucho más acentuados. ¿Sí está bien? Entonces pues dijimos, bueno, a ver cómo le hace. Bueno, entonces en nuestras trayectorias, esta visión propuesta por el artículo, pues lo que hacía era encontrar como tres grupos que son un poco más homogéneos, que si considero a toda la familia de trayectorias adiposas. ¿Sí? Bueno, es una propuesta, no estaba mal. Pues ¿qué no me gustaba a mí? ¿No? Eso ya uno dice, bueno, pues ya Ricardo hizo su chamba, ya parte de se doctoró, estuvieron contentos. Después, esta partición, claro, para ellos es el punto de arranque para analizar la relación de otras cosas al interior de cada uno de estos grupos, ¿no? A mí lo que no me gustaba del todo, o no me ha acabado de gustar, es que primero restringes el comportamiento en el tiempo pues, a una familia muy pequeñita, simplemente polinomios, ¿no? Y si no, bueno. La otra cosa que no me gusta es cómo se selecciona el modelo. Para llegar a este modelo, Ricardo ajustó muchos, de 2 clases, de 3 clases, de 4 clases, gaussianos, no gaussianos, y entonces buscas algún criterio basado en algún tipo de entropía, algún criterio basado en verosimilitud que penaliza por el tamaño de la muestra y el número de parámetros al estilo de Akaike o el criterio de información bayesiana, ¿no? Entonces, tampoco es una manera, pues ahí estás entre dos. Siempre es así en la modelación, está bien, pero aquí yo me quedé pensando, pues habremos de probar a hacer alguna otra cosa. ¿Sí está bien? Bueno, ahí nos quedamos. En este contexto no había la intención de incluir variables. Sí había variables aquí en la probabilidad de asignación. Por ejemplo,
en otro momento del tiempo, cuando el niño ya toma acción que pueda incidir en su adiposidad, por ejemplo, cuánto ejercicio hace, ¿no? Y si tienen aproximaciones de actividad física, y ahora le incluyen una cosa que pues Ricardo etiquetó como tiempo de pantalla, ¿no? ¿Cuánto pasa un niño al frente de un dispositivo electrónico? Un poco para ligarlo. ¿Por qué? Pues porque independientemente de cómo mido lo que como o cómo decido qué comer, pues si hago yo una actividad física abundante, pues regulo la adiposidad, ¿no? Pero no había todavía intención de incluir allí variables que pudieran incidir en la probabilidad de asignación a la clase, simplemente como una función del tiempo, ¿sí? Entonces ahí acabó ese proyecto y yo me quedé pues con mis preguntas, con mis preocupaciones y lo dejamos estar un ratito. Acuérdense, el modelo lineal mixto grandotote, que es como una regresión extendida, ¿qué está haciendo? Fíjense, es el individuo y al tiempo t, que depende, como en la regresión, de algo que se conoce como efectos fijos. ¿Qué son estos? Cosas que dividen a la población en grupotes. Por ejemplo, el género. No es lo mismo cómo crecen las niñas que cómo crecen los niños, ¿no? Tenemos otras expectativas de lo que ocurre a lo largo de su vida. Y entonces, estos efectos miden cómo cambia el modelo o cuál es el valor esperado de mi variable de interés, pues entre dos grupos grandotes, entre este efecto fijo que solamente divide a la población en hombres, mujeres, mayores de 5, menores de 5 años, algún grupo grande, ¿sí? Luego se incluyen estos efectos aleatorios que son la variación. Ellos van a llevar la cuenta, van a reportar lo que ocurre con la variabilidad al interior del niño, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, abonan a la descripción de la variabilidad al interior del grupo. Y pues el típico ruido aleatorio adicional, ¿sí? Entonces, lo que uno quiere hacer, bueno, acuérdense, siempre condicional a los efectos aleatorios, tenemos un modelo usual, y lo importante es pues, que no se nos olvide que la varianza de Y pues, es la combinación del ruido aleatorio como en la regresión, más lo que ocurre al interior del individuo, ¿sí? Lo que nos gustaría hacer es empezar a proponer que además de los efectos fijos y los efectos aleatorios, yo le pueda poner un efecto de clase, ¿verdad? Como el que propusieron los médicos, pero donde pues ya la estructura pues está grandotota. ¿Qué crecen? Pues los parámetros, ¿no? Yo le tengo que poner pues un vector de parámetros aquí, otro acá que afecta solo a la clase, otro acá, y pues sus matrices de varianza correspondientes. Y se abren un montón de familias, ¿no? En este caso, condicional a la clase, pues la varianza sigue dependiendo de dos componentes, pero ya tengo una condición de clase. ¿Sí está bien? Entonces, pues ahí se quedan estos modelos mixtos que se conocen en la literatura como modelos mixtos de clases latentes. Las clases latentes pues son estos grupos. ¿Sí está bien? Más adelante, unos 3 o 4 años después de haber visto este problema con Ricardo, ya se van dando cuenta que yo quería estudiar medicina, pero veo una gota de sangre y me desmayo. Entonces, lo más cerca que pude estar, pues es con sus datos, ¿no? Entonces, más adelante, trabajando con un grupo de médicos que están a cargo de la clínica que da cuidado y seguimiento a los pacientes seropositivos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nos platicaron de que ellos tenían la inquietud de explorar la adherencia al tratamiento. Un paciente seropositivo recibe un tratamiento, los antirretrovirales, y dependiendo de cuánto apego al tratamiento tiene, puede regular su carga viral o anular su carga viral bastante para tener una buena calidad de vida por periodos bastante largos de tiempo hoy día, ¿no? 3, 5 años, ¿no? Ahora, imagínense ustedes, ya ¿para qué lo negamos? Pues somos latinos, somos mexicanos y nuestra adherencia al tratamiento, ¿no?
es así, es, tómate tu pastilla y ya se me olvidó, ¿no? Cortamos el antibiótico a medio camino, ay, ya me cansé, ya me siento bien, ya no me duele la garganta, ¿sí? Todavía peor, ¿cómo mido la adherencia? Entonces, lo que tienen son los registros de la farmacia. Los pacientes van a la farmacia y dicen, ah, pues vengo por mi caja, ¿no? Entonces, las cajas traen tratamiento para 30 días. Y entonces, lo que medimos es cuándo regresa el paciente por su caja, la siguiente, para ver si pasaron 30 días, todos los días se tomó su pastilla, entonces viene al día previo, al día 30, para tener para el día siguiente. Entonces, calculamos así un porcentaje de adherencia. ¿Es preciso? Pues no. Imagínense ustedes, mamá, es puente. No, ¿sabes qué? Yo te compro tus pastillas este mes, vámonos a la playa, ¿no? Y entonces ese mes no fueron, pero sí están en tratamiento. Cuando le miden su carga viral es baja. ¿Por qué? Porque pues, se lo compró ese mes. Ella sí podía y se fue. Luego viene febrero, que tiene 28 días. Entonces guardan 2 pastillas. Híjole, es el grito. Nos vamos, ya, voy el lunes. ¿Sí? Entonces hay deficiencia en la medición. Es un proxy, digamos, de la adherencia. Entonces, también se sigue la adherencia pues, por un periodo de tiempo. Y se parece al problema de las trayectorias de adiposidad. Ah, pues está muy bueno eso. Mira, pues a ver, danos tus trayectorias. Hicimos lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues ya se necesitó un polinomio de orden 3, ¿no? En el tiempo. Y pues ahí detectamos al menos a los pacientes que tienen una trayectoria decreciente en la adherencia. Estos no nos preocupan, ¿verdad? Porque son los pacientes re bien portados, ellos van a estar bien. A ellos hay que darles seguimiento y recordarles que si no hay adherencia, pues afectan su carga viral y entonces su calidad de vida se empobrece. ¿Sí está bien? Aquí vimos que a veces ocurre que se puede anidar el proceso. ¿En qué dirección? Ellos miden el estado del equilibrio de la carga viral del paciente con un cociente de 2 cosas, ¿no? C4 entre C8. Entonces, ven, lo acotan, si está por debajo de esto estamos bien, si no, no. Pero pues ustedes ya saben que pues, si uno hace el cociente, pues acaba con un como triángulo, y hay diferentes maneras de tener un valor por abajo de una frontera. Y no siempre, o sea, no es lo mismo tener la carga del C4 muy bajita y la del C8 muy alta que el recíproco, ¿sí? Y a veces eso pues no lo ven. Entonces, ajustamos un modelo para, al interior de cada clase ajustamos un modelo bivariado para el cociente de ese par de marcadores de carga viral. Y pues ya uno va aprendiendo que pueden hacer cosas, pero de nueva cuenta, pues con ciertas limitantes. No sé si a ustedes les parezca claro o no, pero esta nube pintada de rojo tiene un montón de cosas acá. Tiene una dispersión grandota. Y yo creo que esto pasa porque el modelo restringe muchísimo. ¿Sí? Entonces, pues ya uno dice, híjole, pues ahí hay cosas que uno podría hacer, ¿no? Esta es la aplicación práctica y uno se queda pensando, ¿yo cómo contribuyo o cómo podemos contribuir? Pues me acordé que hace tiempo yo me acerqué a las mezclas para hacer grupos, ¿sí? Y entonces empecé a explorar cómo se podía flexibilizar lo de gaussiano. No me gusta tanto el asunto de que a veces necesito más de un sumando para levantar densidad en una distribución. Y entonces, pues hay visiones no paramétricas desde el enfoque bayesiano, pues para extender esto. Y muchos, por ejemplo, como una mezcla de procesos de Dirichlet, ¿no? A lo mejor han escuchado de ella, que es bastante eficiente, todo sale bien, pero si uno lo piensa, hay parámetros que regulan el número de grupos a priori. Y hay mucho trabajo de muchos colegas para extender la medida, hacer no un Dirichlet, sino algo un poquito más complejo. Y quedan cosas muy padres para modelar distribuciones. A mí me parecía que para hacer grupos era como dispararnos en el pie, ¿no? Queríamos sacar una metralleta para matar una mosca. Esa era mi perspectiva. Platicando con algunos colegas empecé a decir, bueno, a ver, y si nos vamos al otro extremo, si lo que tú quieres es levantar masa,
y me vas a poner un montón de sumandos, pues ya ponme extremo, ¿no se puede hacer algo? Estuvimos ahí jugando un rato y encontramos que podíamos visualizar a la mezcla como una suma ponderada de algo que a lo mejor podíamos restringir. Y lo que propusimos en aquel entonces es conseguirnos una familia de pesos decrecientes. Y le preguntamos cómo le iba para enfrentar el problema univariado que ustedes acaban de ver. Entonces, esta versión de la mezcla que tiene sus particularidades porque restringe la familia de pesos, ¿no? Y encima pues lo podemos ver como una mezcla no finita y para estimarla tenemos que truncar. Tiene sus cositas también, no estoy diciendo que es la solución, pero converge muy rápido. Estas son las iteraciones, aquí están dibujadas las iteraciones que se necesitaron para la convergencia a un proxy de la distribución de estos datos que vimos hace rato de las mismas galaxias. ¿Sí? Los aprende muy rápido, en pocos pasos, y sí, lo que hace es aventar muchas componentes, pone mucha masa, ¿sale? Pero, no sé, ¿ustedes qué opinan? A mí me pareció entonces, y todavía me parece, que no hace un mal trabajo. Es competitiva, por ejemplo, con lo que hace pues, el modelo de mezclas de Dirichlet, que es muy popular o muy usado. Y es muy usado porque hay ya programas o librerías rutinas que lo hacen, ¿no? Las otras medidas se han visto lentones para ponerla en paquetito. Ya hay algunos, pero no tantos. ¿Sí? ¿Está bien? Por cierto, si a alguien le interesa, por ahí hay una librería. Hace poquito uno de mis estudiantes hizo una librería en Python para ajustar todas estas familias de mezclas. Está el artículo en el Journal of Statistical Software y del Selva. Entonces ahí sí les interesa jugar con él para que las usen. Cuando uno las usa, las aprende a apreciar, ¿no? Entonces fíjense, más adelante nosotros usamos esto se hizo con una geométrica, una distribución geométrica restringida para que decrecieran. Más adelante otros colegas encontraron que se portaba mejor la binomial negativa. Entonces, regresándome a mis trayectorias de adiposidad, platicando con otro colega, le dije, oye, ¿y si nos ponemos a ver cómo le va a esta cosa para encontrar trayectorias en esta familia de adiposidad de las chicas que acabamos de ver? ¿Qué reto tenemos? Nosotros, por el momento, pensamos que la medición de la adiposidad de los niños en estas edades no tiene una correlación tan relevante porque cambian muy rápido, ¿no? Si han visto o han tenido oportunidad de estar cerca de un bebé en crecimiento, pasan unos meses y se ponen gorditos, gorditos y luego se estiran, ¿no? Entonces, este marcador, ¿verdad? Que dice compañero, sí, exacto, sí, así pasa, ¿no? Se ponen gorditos y luego se estiran rápidamente. Entonces, ese marcador de adiposidad, pues tiene cambios que no preservan una dependencia relevante en estos periodos de 6 meses, 10 meses que pasaron entre los chicos. Entonces, por el momento, sí estamos relajando esta estructura de dependencia en el tiempo, ¿sí? Y a nosotros nos gusta trabajar desde la perspectiva bayesiana para hacer la inferencia. Entonces, pues este modelito pues, se tiene que completar con un montón de distribuciones iniciales para todos los parámetros que están en las familias que estamos explorando. Pero, pues, no son tan complejos. Uno puede adoptar una posición poco informativa y funciona, ¿no? Al final, condicional en cada etiqueta, ¿no? Más o menos, uno está usando una gaussiana, ¿sí? Como medida de arranque. En realidad es bastante flexible. Simulamos un montón de datos y vimos que jalaba. Y corrimos nuestros grupos para la adiposidad de las chicas. Y aquí están los grupos que nos salieron. Encontramos 6, bastantes más que los 3 con nuestra tendencia cuadrática, ¿sí? Y
no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me parece que es mucho más flexible, porque es algo así como, usa una gaussiana para centrarlo, pero es no paramétrico. Le dice, pues tú muévete como quieras. No necesito encadenarme a un polinomio. ¿Sí está bien? Entonces, en promedio, el comportamiento al interior del grupo, me parece a mí que no le fue tan mal. No sé a ustedes cómo les parece. Todavía nos queda el reto, hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo, todavía nos queda el reto de incorporar esto. Nosotros estamos en el paso de los médicos del artículo original, ¿no? Nada más te aviento la trayectoria y te pido que me describas cómo está la trayectoria media de particiones más homogéneas que lo que yo te di al inicio del problema. Todavía no hemos hecho trabajo para incluir alguna variable que pudiera determinar la probabilidad de asignación de la clase. Se han usado estos modelos de mezclas para hacer modelos lineales, regresiones, por ejemplo. Este de los pesos decrecientes lo usamos en algún otro trabajo para hacer regresiones. Funciona, no le va mal. Es como liberar el supuesto de normalidad de los errores y le dejas el chance de que los errores sean como necesiten ser. Entonces, no le va mal. Pero tiene también una estructura de correlación restringida, simple. Casi que lo ignora. Parcialmente pide que sean independientes. Entonces, hasta ahorita estamos pensando o hemos estado buscando cómo alimentar esta hipótesis de dependencia en el tiempo, quizá a través de las covariables, sin complicar mucho el proceso de aprendizaje, porque entonces pues ya no ayudamos tanto, me parece a mí. ¿Sí? No sé si se entiende la estructura del problema y las cosas que quedan por hacer. ¿Qué retos, cuando uno mete el modelo de mezclas al modelo lineal mixto, hay muchos problemas de identificabilidad, hay muchos parámetros y necesitamos más restricciones. Y las estimaciones se vuelven retos computacionalmente retos importantes. Por ejemplo, para darles una idea, este problema es persistente en medicina. Tenemos por allí un trabajo, un esfuerzo que se hizo para describir la trayectoria en el tiempo de la progresión de la artrosis en rodilla. Hay personas que empiezan a perder el espacio en su articulación. Eventualmente, pues se pierde por completo, chocan los huesos y hay que poner una prótesis. Y la gente básicamente lo que tiene es una pérdida de calidad de vida porque tiene dolor constante, no puede caminar bien. Y si no hiciera nada, hace años, pues eventualmente terminabas en silla porque no había manera que siguieras doblando a la rodilla, ¿no? Y entonces, en ese contexto hay dos cosas que interesan. Primero, ¿cómo se mide la evolución? Pues es radiológico, ¿no? Van, te toman tu imagen y hay fuentes de error. Ustedes, seguramente alguno se ha tomado una radiografía y entonces pues uno pone su bracito, su piernita, ¿no? Pero nada te lo detiene, pues tú la acomodas y encima a lo mejor te fracturaste entonces, o te duele y entonces la pones como se puede, así. Y no es lo mismo ponerla así que angulada, ¿no? Y luego, pues el radiólogo la toma y hace la medición, pues 2.1 milímetros, ¿no? ¿Vale? Entonces hay una medida, eso es cierto, hay una distancia entre los huesos de tu articulación. Se mide con error, ¿sale? Entonces, ese error puede dar la impresión de que tu rodilla a veces aumentó en distancia y eso no se puede. Biológicamente los médicos ya saben que una vez que se acorta no regresa. Hay propuestas, a veces les inyectan ozono, cosas para el dolor, pues son gases, entonces no incrementa, no se recupera la distancia. Entonces, dentro de este esquema de trabajo hemos puesto restricciones de monotonía para que la trayectoria, si decimos, pues hay un error, le ponemos otro parámetro, una variable latente que dice lo que quiero medir no lo puedo medir directamente, pero medí esta otra cosa con error. Y esta cosa que medí con error
tiene que tener un comportamiento monótono, porque así biológicamente es necesario. Entonces, para no hacerles la historia muy larga, acabamos con un montonal de parámetros, porque fuimos truncando distribuciones, y para estimarlo, pues necesitamos un clúster de servidores que por fortuna un colega de Toronto podía usar bastante tiempo, porque tomaba un par de días que convergiera la cosa esa, ¿no? Entonces, y cada movimiento que hacíamos de los parámetros o recalibración de los valores de las distribuciones iniciales, pues eran otros 2 días de trabajo en la máquina, ¿no? De la máquina, no nuestro, ¿sí? Entonces, nos gustaría seguir explorando un modelo como estos, que tiene poquitos parámetros, converge muy rápido a la solución en el proceso de hacer inferencia, pero no está tan fácil poner aquí esas estructuras de correlación y de dependencia con las covariables que les puedan interesar a los médicos. Entonces es un campo donde uno se puede entretener un ratito, pues siempre en contextos, pues así a mí me gustan estos contextos de los datos médicos. Si les interesa, la estimación de los parámetros de los modelos como el que estaba en medicina, R tiene unas librerías que se llama LCMM, que hacen modelos mixtos con clases latentes, y pues uno tendría que hacer su selección de estos modelos con criterios, ¿no? Y la estimación es basada en algoritmos de esperanza y maximización. En general, podemos decir que sí hay modelos más flexibles para encontrar las clases latentes, como este esfuerzo que les acabo de platicar, pero hay que tener bien claro el objetivo final, porque a lo mejor estamos haciendo este esfuerzo. Muchas veces es suficiente, ¿por qué? Porque una vez que yo le di la partición homogénea al grupo de trabajo, ellos exploran la interacción de otras variables, por ejemplo, ¿no? Cómo afecta el consumo, la calidad de las proteínas consumidas a los grupos, si los afecta diferenciados por grupo de trayectoria adiposa, ¿sí? A lo largo del tiempo. Pues sí, ¿no? ¿Quién sabe? Lo hacen ya al interior del grupo. Es decir, esta partición, la clase o la trayectoria a la que perteneces, se convierte en una variable en otros modelos que tratan de explicar las relaciones que son relevantes para el caso clínico de estudio. ¿Sí está bien? Entonces, en ese sentido es que les digo, pues hay que tener el objetivo final claro, ¿sí? Y aquí les dejo, pues este es el artículo original que Ricardo me trajo para explorarlo hace mucho tiempo. Y aquí está, me olvidé de poner, bueno, luego se los mando si a alguien le interesa, ahí échenme un mensajito. Del esfuerzo que hicimos está sometido, ahí va, cuando lo tenga, por ahí tenemos el manuscrito si a alguien le interesa. Y aquí está la referencia de la aportación que observó que era mejor utilizar una distribución binomial negativa para restringir los pesos a ser decrecientes, o más eficiente en algunos sentidos que una geométrica. Sí. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, inquietud. ¿Algún comentario, pregunta? Yo sí una. El modelo, bueno, primero mencionó dos como grupos, luego 6. ¿Hasta cuándo se puede extender? Esta es esta que está aquí, si la truncamos, teóricamente es infinita. No tendría sentido que fuera mayor que el tamaño de la muestra, ¿no? Porque no queremos clases vacías, pero fuera de truncarlo a un punto de más o menos cercano a la n, no tiene restricción. Y esta es la partición modal. Prueba muchas, y esta es la partición modal. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues agradecemos nuevamente a Ruth por haber venido. Gracias.
La próxima conferencia va a ser hasta el 30 de octubre.